por acompañarnos en un nuevo programa que se viene con muchas novedades. Hoy te contamos sobre una multitudinaria propuesta de danza contemporánea y además una obra de teatro que rinde homenaje a una de las más grandes poetisas uruguayas. ¿Querés saber más? Quédate con nosotros. Esto es Salir. Diversos espacios públicos de la ciudad serán escenario para la presentación de 60 bailarines contemporáneos en un proyecto que se llama Multitud. Estuvimos con Tamara Cubas, su directora. El año que viene se conmemora el centenario de la trágica muerte de Delmira Agustini. Llega al teatro la obra de Milton Jinca sobre esta relevante figura de nuestras letras. Además te traemos otras propuestas en la cartelera de Tiempo Libre. Estamos con Tamara Cubas, directora de Multitud. ¿Cómo fue el nacimiento de esta obra que pone tanta gente en escena? Es un proyecto que comenzó en el año 2011. Se pudo realizar la primera etapa gracias a un fondo de Iberescena que trataba de una coproducción entre Uruguay y México. La primera etapa fue realizada en la Ciudad de México en un proceso de 3 meses donde creamos la obra con artistas mexicanos y se estrenó allá. La segunda etapa de este proyecto incluía la realización acá en Montevideo, poner en escena esta obra que se creó en México. Lo que acá nos pusimos un poco más ambiciosos, porque a partir de la experiencia que tuvimos en México, nos surgió que para que la obra trabajara más sobre el concepto que estábamos trabajando, que era la idea de multitud como concepto, no solo como una gran cantidad de gente, sino como concepto filosófico, ¿no? De cómo se organiza, cómo nos organizamos hoy en día social y políticamente, nos pareció que era necesario que se complejizara un poco la cosa habitando el espacio escénico con mucha más cantidad de personas. Entonces, cuando empezamos el proyecto acá en Uruguay, lo primero que hicimos fue hacer un taller, un poco para compartir la experiencia de lo que se había recabado en México. Y cuando terminó el taller, la cosa estaba como muy interesante y ahí se hizo el planteo a las personas que estaban en el taller del desafío de hacer una obra. Y fue así como un día para otro, gente, queremos, bueno, empezamos tipo mañana, la semana que viene a ensayar, tenemos que ser muchos, esto es un proyecto, así fue planteado y así es un proyecto, todos estamos acá en forma voluntaria, es un proyecto autogestionado, porque sí se llegó en un momento a la noción de que es imposible costear la multitud, pero al mismo tiempo la multitud es muy poderosa y tiene ese poder de realizar, de hacer posible cosas. Entonces eso es algo que está por debajo del proyecto. O sea, como un grupo heterogéneo de personas puede organizarse para cumplir con un objetivo que se propone. Al ser este proyecto voluntario y abierto, siempre ha sido así, se termina congregándose gente muy distinta y eso es lo que hace interesante y rico y más de acorde con esta idea que estamos trabajando, grupo heterogéneo, gente de diversas formaciones, backgrounds o de diferentes edades que estamos acá haciendo este proyecto. Debe haber un fuerte componente de compromiso por parte de todos, porque son tantos, y es voluntario. Sí, y aparte lo que hay detrás es cómo nos logramos organizar entre todos. Entonces, si bien hay como una dirección, hay una cosa que está detrás de análisis de este proyecto, es cómo es posible más allá, ocupar roles, por ejemplo en mi caso de dirección, pero no ocupar lugares de poder. ¿Se entiende? Hay una diferencia, ¿no? Si lo llevamos, como, por ejemplo, a un universo como una institución. O sea, vos podés dirigir un proyecto, llevar adelante una institución y no eso tiene que significar que vos tomás las decisiones. Entonces, ¿cómo es llevar adelante un proyecto dando cada vez más participación a la gente que se involucra? Entonces, el otro día tuvimos, después de una función, una reunión para analizar el estreno y ahí, la función, y ahí es muy claro
cómo nos organizamos, todo el mundo opinando y hablando lo que pareció, lo que me dijo, lo que tenemos que cambiar, cómo hacemos, cuántos ensayos tenemos que tener, cómo, ¿no? Es un lugar de participación donde no hemos logrado un nivel de organización como natural, y eso es parte del proyecto. ¿Cómo interacciona la obra con los lugares donde se hace? Porque siempre cambia de espacio. Sí. La idea de presentarse en otros lugares que no son como el espacio escénico, es como también nos hemos propuesto, no solo porque somos muchos y solo podríamos estar en escenarios muy grandes, sino como probar la obra en diferentes espacios. El estreno se hizo en un piso, en una cancha, en una plaza de deportes, la cancha de una plaza de deportes donde el suelo era de tierra, entonces aquello terminó impregnando la obra, ¿no? La tierra que se elevaba, las luces, hay como una comparación con Esparta o algo así, porque aparte la coloración tomó ese tinte, ¿no? Pero después lo hicimos en 18 de julio frente a la universidad. En lo personal me es muy difícil, por ejemplo, descontextualizar. Creo que la pieza termina como impregnando de los espacios donde se presenta. Nos parece interesante también siempre estarlo presentando en lugares donde la gente está, donde la gente se ha apropiado de ese espacio. Es un lugar que tiene algo que ver contigo. No es que tenés que ir sino que la obra se presenta en los lugares donde donde vos estás, donde el público está. Y que de repente puede ser una sorpresa para los que están ahí, porque es entrada gratuita y en espacios públicos. Sí, no, y aparte lo interesante de los espacios públicos es que vos tenés que convivir y lidiar con ese espacio público, donde la gente se puede levantar y ir. Por ejemplo, en la función de 18 de julio se metió alguien en escena. En un momento en que todo se produce un grito colectivo, se sintió convocado y entró y gritó. O de repente pasa de gente que habla de otras cosas, grita, buchonea. Eso es parte del espacio y me parece como súper interesante. Aparte, una cosa que sucede con la obra, que mucha gente la menciona, es que dice, me dan ganas de entrar, porque la obra trabaja de un lugar como muy básico a nivel de lo que físicamente se propone. O sea, no es nada virtuoso, no hay un código a descifrar. Entonces, hemos recibido muchos comentarios de ese tipo. Dice, yo sentía que podía estar, también porque la obra está muy cerca de uno, porque se presenta, ¿no? El público termina siendo como el contenedor de ese espacio escénico, y también porque es un lenguaje súper simple, no es especializado, y entonces eso, que a veces pasa que la gente tiene ganas de entrar y como entró esta persona. Eso me parece como sumamente interesante. ¿Qué pasa cuando alguien entra? Y bueno, tenés que lidiar, es parte de la riqueza y el riesgo de estar en espacios públicos. Momento Multitud está en una etapa, ¿no?, de lo que es el proyecto. ¿Cómo sigue? Bueno, la idea que nos proponemos nosotros es ir al interior, que ahí estamos, cuando culminemos con esta etapa, es ver cómo nos organizamos y cómo hacemos posible eso, porque todo esto tiene que ver también con formas de financiamiento. Por ejemplo, nosotros como formas de financiar creamos un sistema de colaboración, apelamos al aporte masivo y colaborativo de las personas, o sea, se pide colaboración, hay objetos que se dan a cambio, con eso vamos recaudando un dinero para hacer posible cada presentación, porque tiene un costo, alquiler de audio, compra de luces, etcétera, y eso lo queremos llevar al interior. Y bueno, una de las formas será seguir utilizando el sistema de financiación masiva, que es apelar a la colaboración directa. Esto quiere decir que no es que hay una institución que financia y hace posible, entonces vos como ciudadano estás colaborando porque interviene una institución que te avala o te legitima, sino directo, o sea, la persona puede ir y colaborar. Entonces en la función se pone una mesa de colaboración, cosas de ese tipo. Entonces cada una de las etapas siguientes será posible en la medida que nosotros logremos cada vez más nuestros objetivos. ¿Dónde puede consultar la gente que se interese para ver dónde va la multitud? Sí, bueno, hay un sitio web que, además de archivar todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora, explica el proyecto, está el sistema de colaboración directa y también está la agenda para poder seguir
¿no? Donde va la multitud moviéndose por la ciudad. Las funciones que nos quedan son en la Rambla Malvin, en Nuevo París, en Colón, el Complejo América de Colón, y en la pista de patinaje del Parque Rodó. También nos queda en Villa Biarritz. Todos estos, la agenda se puede consultar en perrorabioso.com/multitud. Ahí está toda la información donde dice agenda. Y es gratis. Sí, es gratis. Aparte, apelamos también a hacer como una especie de intervención en el lugar donde nos presentamos, porque, o sea, vamos desde el mediodía, se empieza a montar todo, la gente viene, el vecino viene, pregunta, o sea, se genera un movimiento en la zona. Le decimos, véngase con sus sillas, es muy lindo ver a la hora que vienen con las reposeras, ¿no? A colocar, a sentarse, ir ocupando los lugares. Entonces creo que como ese lugar de llegar más que un desembarco, ir como a negociar, porque tenés que, por ejemplo, cuando en lugares que hemos estado, como las plazas de deportes o la Plaza Sereni, tenés que negociar con el que viene a jugar al básquet, con el que viene a jugar a la pelota, ¿no? Es como encontrar lugares como de convivencia. Muchas gracias. A ustedes. Antes de ir a la pausa, te acercamos algunas propuestas de la cartelera de Tiempo Libre. El 23 de noviembre se realiza el 5º Festival de Arte Solidario en el departamento de Maldonado. Actuarán en vivo artistas como Mandrake Wolf, Van Beethoven, The Roll Stones, Sober, Juan Carlos y María, Matías Ríos Nochetti, Eduardo Fajardo, Yancaí Jimena y muchos más. Quienes quieran verlos deberán pagar un juguete como entrada al Cantegril Country Club de Maldonado sobre las 9 de la noche. Fede Graña y Los Prolijos tocan en la trastienda este sábado. Las entradas ya están a la venta en los locales de Red UTS y en la boletería de la sala, con precios que van desde los 250 pesos. El trío de los hermanos Ibarburu lanzó su primer disco de estudio, Huella Digital. La presentación se realizará en la Sala Citarrosa el 26 de noviembre a las 21 horas. Las entradas anticipadas tienen una bonificación en su precio. Quien también presenta su primer álbum es el músico Álvaro Fenocchi. Las canciones de Identikit, como lo ha titulado, sonarán la noche del 29 de noviembre a las 21 horas en el Teatro El Galpón. Por último, te contamos que Julieta Rada presenta el 29 de noviembre temas de su disco debut, Afrozen, en Hendrix Music Bar sobre las 9 de la noche. Hay promociones y descuentos para socios del Club El País y también a través del programa Puntos de Tienda Inglesa. Ya volvemos con más Sally. Uruguayas. ¿Querés saber más? Quédate con nosotros. Esto es Sally. Diversos espacios públicos de la ciudad serán escenario para la presentación de 60 bailarines contemporáneos en un proyecto que se llama Multitud. Estuvimos con Tamara Cubas, su directora. El año que viene se conmemora el centenario de la trágica muerte de Delmira Agustini. Llega al teatro la obra de Milton Shinka sobre esta relevante figura de nuestras letras. Además te traemos otras propuestas en la cartelera de Tiempo Libre. Estamos con Tamara Cubas, directora de Multitud. ¿Cómo fue el nacimiento de esta obra que pone tanta gente en escena? Es un proyecto que comenzó en el año 2011. Se pudo realizar la primera etapa gracias a un fondo de Iberescena que trataba de una coproducción entre Uruguay y México. La primera etapa fue realizada en la Ciudad de México en un proceso de 3 meses donde creamos la obra con artistas mexicanos y se estrenó allá. La segunda etapa de este proyecto incluía la realización acá en Montevideo, poner en escena esta obra que se creó en México. Lo que acá nos pusimos un poco más ambiciosos, porque a partir de la experiencia que tuvimos en México, nos surgió que para que la obra trabajara más sobre el concepto que estábamos trabajando, que era la idea de multitud como concepto, no solo como una gran cantidad de gente, sino como concepto filosófico, ¿no? Hola, gracias por acompañarnos en un nuevo programa que se viene con muchas novedades. Hoy te contamos sobre una multitudinaria propuesta de danza contemporánea y además una obra de teatro que rinde homenaje a una de las más grandes poetisas